Esta es la poesía completa de Julio Herrera y Resig. El poema que vamos a leer hoy se llama El despertar y pertenece al libro Los éxtasis de la montaña y es de 1904. En este libro él hace una división de sus poemas con nombres acuñados por el mismo poeta. En primer lugar tenemos las eglogánimas, es decir, églogas del alma. Las églogas son un subgénero del texto lírico donde encontramos textos de carácter más bien amoroso, campesinos, en ambientes de la naturaleza, una naturaleza paradisíaca. Se trabaja mucho con la musicalidad también de ese entorno. Luego, dentro de este mismo libro tenemos las eufocordias, es decir, armonías del corazón. En esta parte cada uno de los sonetos cuenta una pequeña historia. Y abunda aquí la sinestesia, es decir, sentir algo con un sentido que no le pertenece. Por ejemplo, ver el silencio. Eso sería una sinestesia porque se supone que el silencio no lo podríamos ver, tendríamos que escucharlo. La tercera parte de este libro, él la titula Estrolúminas, es decir, inspiraciones de la luz. Aquí aparecen escenas gloriosas, legendarias. Hay muchas referencias a Oriente, a lo exótico. Y finalmente, para cerrar el libro, tenemos las nocterritmias, los ritmos de la noche. Es decir, que todas estas partes siguen de alguna manera el ciclo del día, que cierra con la noche. Aquí ya tenemos sonetos de carácter más erótico o más oscuros. Se plantean estados anímicos más mórbidos. Teniendo en cuenta todo esto, el primer poema de este libro tiene mucho sentido al llamarse El despertar. Aquí estamos hablando entonces del comienzo del libro, el comienzo del lector en su acercamiento con este trabajo y el inicio también de la obra, el inicio del día, de la obra, de la lectura. Aquí, por lo tanto, también tenemos un soneto que es una forma poética que está estructurada en 14 versos, por lo general en decasílabos, es decir, de 11 sílabas, aunque en este caso vamos a tener versos alejandrinos, 14 sílabas, y en un soneto todos estos versos se organizan en 4 estrofas, las primeras 2 de 4 versos cada una y las últimas 2, cada una de ellas está constituida por 3 versos. Es decir, que tenemos 2 cuartetos y 2 tercetos. En el primer cuarteto de un soneto se suele presentar el tema que se va a desarrollar en el resto del poema. El segundo cuarteto desarrolla un poco más ese tema. El primer terceto reflexiona sobre esa idea y el último terceto, que es el más grave, hace una reflexión más profunda sobre lo planteado. También la rima es parte de la forma soneto. Todos estos elementos son partes de la estructura de un soneto. Una vez que tenemos este marco que nos va a ayudar a comprender mejor el poema, pasamos a su lectura. Recordamos que su título, El despertar, además de todo lo anteriormente dicho, como este es un libro escrito, publicado a principios del siglo XX, también podríamos ver que es un despertar a esa nueva época, a ese nuevo siglo. Alicia y Cloris abren de par en par la puerta, y torpes, con el dorso de la mano haragana, restréganse los húmedos ojos de lumbre incierta, por donde huyen
los últimos sueños de la mañana. La inocencia del día se lava en la fontana, el arado en el surco vagaroso despierta. En torno de la casa rectoral, la sotana del cura se pasea gravemente en la huerta. Todo suspira y ríe. La placidez remota de la montaña sueña celestiales rutinas. El esquilón repite siempre su misma nota, de grillo, de las cándidas églogas matutinas, y hacia la aurora sesgan agudas golondrinas como flechas perdidas de la noche en derrota. Habrán escuchado la musicalidad que genera toda esta estructura y que vamos a ir desglosando a continuación. Para empezar tenemos una reiteración de la letra A. Despertar, Alicia y Cloris abren de par en par la puerta. Todas esas A también nos traen la idea de apertura, de ese despertar como el abrirse al mundo. También tenemos una idealización de estas campesinas con estos nombres poco comunes que nos llevan a la antigüedad griega, a lugares remotos, que en el siguiente verso, cuando dice y torpes con el dorso de la mano haragana, vuelve a humanizar esas campesinas que habían sido idealizadas como musas en un comienzo. Con esta acción torpe vuelven a ser terrestres. Después tenemos varios recursos estilísticos. Cuando comienza el segundo cuarteto dice la inocencia del día. Aquí ya tenemos una personificación porque se están empleando elementos de seres humanos en algo que no lo es, el día. Inocencia del día. También dice que el día se lava en la fontana, en la fuente. Seguimos dentro de esa personificación del día. Vuelven a aparecer en el siguiente verso imágenes cinéticas de movimiento. El arado en el surco vagaroso despierta, comienzan las actividades del campo. Y a continuación tenemos también que no solo comienza el trabajo terrenal del campesino que está arando, sino el trabajo del mundo espiritual con la casa rectoral y esta sotana del cura. Es decir, no nos dice que el cura se pasea por la huerta, sino que es la sotana la que lo hace. Es decir, esto es otro recurso estilístico que se llama sinécdoque. Es decir, que se toma una parte del elemento del que se está hablando para referirse al todo. No nos habla de el cura, nos habla de la sotana, pero eso ya es suficiente para entender a qué se refiere y que nos venga la imagen de ese objeto del que se está hablando. Además, en este cuarteto se une el plano ideal con el plano terrenal, nuevamente, como habíamos visto anteriormente con las campesinas. Porque en lugar de decir fuente, utiliza la palabra fontana, que le da otra carga a ese elemento, pero enseguida va hacia el arado, es algo más vulgar. Entonces juega todo el tiempo con estos paralelismos. En el primer terceto, todo suspira y ríe. La placidez remota de la montaña sueña celestiales rutinas. Tenemos como una especie de pausa. El tiempo se detiene. Comienza a imperar la contemplación de lo que está sucediendo. Y esto genera que la imagen que nos va creando el texto se transforme en un cuadro y ya no sea tan terrenal, sino más bien mítico. Es un mundo que parece virgen, sagrado, un mundo plácido, rutinario, tranquilo,
rutinario. El esquilón repite siempre su misma nota. Y finalmente se cierra con el último terceto, donde nuevamente hay una personificación de la naturaleza toda, y se cierra con una comparación, como flechas perdidas, las golondrinas que son como flechas perdidas por su forma, recordemos la cola de las golondrinas, perdidas de la noche en derrota, es decir, que nos trae la idea de que hubo una batalla entre el día y la noche, y el día es ahora el que ha ganado, el que nos trae todos estos elementos tan celestiales, esta montaña que sueña celestiales, rutinas, la tranquilidad del campo. Recordemos que Julio Herrera y Resig vivió toda su vida aquejado por una grave enfermedad que lo mantenía postrado en una cama, aunque él se reía y hablaba de esto como que él estaba así porque quería, no era real, y él siente añoranza de todo este mundo tan libre en donde uno es parte de la naturaleza, se pasea él con su pensamiento por la montaña, por los campos, por todo este paisaje. Que aquellos que viven en plena ciudad, como es el caso de él, cansados del ruido, de la rapidez que tiene la ciudad, añoran, desean, anhelan esta tranquilidad ideal de este entorno natural.